Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Hoy tiene un título, normalmente se lo pongo hasta que escribo el registro, en lo que hay que escribir en YouTube, pero hoy sí tengo una especie de título que es Los odiantes abajo firmantes, y pongo ahí una foto de la llamada marea rosa, y de paso, como una especie de comentario previo, resulta que la marea rosa es un concepto al parecer del índole de la anglósfera, no sé si inglés, norteamericano, ¿verdad?, que hablaba de lo que yo llamo la primavera democrática popular de América Latina, empezada por Venezuela en el 98, que siguió luego con Brasil, Argentina, Bolivia, etcétera, ¿no? Así le llamaron la marea rosa. Hay un factor muy interesante que alguna vez vamos a tratar, de que hay un celo de la derecha por los términos de la izquierda y por lo que ellos ven, porque ellos lo ven y pueden jurar lo que así es, como un glamour de la izquierda que la derecha nunca ha podido tener. De hecho, si se fijan ustedes, en muchos de estos candidatos tipo Gálvez, ¿no?, etcétera, hay este prurito como de ser de izquierda, ¿no? A pesar del neoliberalismo y el anticomunismo y toda esta cuestión, una pseudo y leve tendencia izquierdosa, como dijera el inmortal Alberto Cortés en su grandiosa canción Para ser un pequeño burgués. Como que esto, se los recomiendo mucho, lo pueden googlear así, Para ser un pequeño burgués, de Alberto Cortés. No trata mucho sobre cuestión política, pero sí menciona eso que les acabo de decir. Hay este prurito de como ser ¿no?, de izquierda, y ha habido, y es la segunda vez que en este momento al menos recuerdo que veo cosas así, ¿no? La marea rosa se la copiaron al movimiento democrático popular, nada menos que empezado por Chávez en América del Sur hace 26 años, ¿no? Copiaron el nombre olímpicamente. ¿Cuál es el problema? Así como hay una inmortal y maravillosa Casa de las Américas en La Habana, es parte de todo este movimiento y toda esta maravilla de cultura que ha hecho la Revolución Cubana, y luego por ahí anda metido gente de Vargas Llosa mismo y otros de esa calaña, inventaron, creo que Volpi, el de aquí de México también, inventaron una Casa América o Casa de América, una cosa así, copiando cínica y descaradamente el nombre, no, a ver cómo les vamos a robar eso. Hay un factor por allí interesante, ¿no? Pero esto, bueno, como una especie de precomentario, no daba como por ahora para un video completo, pero bueno, pues por copiones, ahora que están tan de capa caída, pues también, ¿verdad? Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, dice el Evangelio. A ver, los odiantes abajo firmantes sobre todo van a ser estos supuestos intelectuales, ¿no?, que no niego que puedan tener alguna preparación, pero que no la han utilizado para atacar, para apoyar al neoliberalismo, atacar todo el progresismo y volverse además los perros, ¿no?, de presa de la oligarquía en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos este desglose de cómo construyen la derecha a sus enemigos, ¿no? En realidad el enemigo es el pueblo y el odiado es el pueblo. Si alguien se interpone para defender al pueblo, bueno, pues ahí le cae. Pero en la construcción del enemigo es muy importante que sea como una persona individual. Por principio de cuentas el conservadurismo es individualista, pero ellos manejan mucho esto. Hay que tener un enemigo y alguien a quien odiar, que sea preferentemente una persona, ¿no? Esto es toda una doctrina que tienen en estos sentidos, y por allí estos odiantes abajo firmantes de las declaraciones que hicieron en contra, por ejemplo, de AMLO,
Y bueno, pues que serían los dos más famosos son Krause y Aguilar Camín, que el gran Hernán Gómez le llama Oligar Camín, y creo que le queda perfecto, ¿no? Pero que en un momento determinado, ¿sí?, plantearon la situación supuestamente intelectual, teórica, o como se pueda decir, muy en la línea de lo que yo decía y sigo y seguiré diciendo, y estoy desarrollando más esa línea teórica. Lo que hoy es noticia, mañana es historia y pasado mañana teoría. Ellos son precisamente los que manejan este tipo de cuestiones a nivel de la derecha. Y entonces, bueno, estuvieron esgrimiendo el discurso neoliberal todo el tiempo. A mí me llamaba mucho la atención que en el mal llamado Letras Libres y por verdadero y justo nombre, como decía Alfredo Jalife en la revista Garabatos Esclavos de Krause, yo de repente llegué a leer, obviamente después ya no la leí pues prácticamente nunca, ¿no? Pero cuando todavía le daba alguna oportunidad, yo veía algunos artículos que pues no eran más que parecían los artículos del boletín de las cámaras de empresarios, ¿no? De la Concamín, de la Concanaco, ¿no? O sea, a ese nivel se movían para una cámara de empresarios decir, no, pues el comunismo es lo peor y lo mejor es la libre empresa. Hombre, bueno, se entiende, pero que presuntos intelectuales se manejaran a ese nivel, pues es vergonzoso, es un pecado de lesa intelectualidad, ¿no? Una falta de lesa intelectualidad, pero que ellos así vivieron y que esgrimieron como una verdad y se la creyeron cuando no estaba impuesto de ninguna manera por ningún planteamiento de verdad, sino simple y sencillamente por el auge del neoliberalismo, que era lo que los imponía como un discurso de poder, ¿sí? El planteamiento es que con muy escaso nivel pues llegaron a devengar muchísimo dinero. Yo me pregunto hoy, pues qué ha pasado con la oligarquía, que yo creo que no desperdicia sus inversiones. ¿Cómo pudieron llegar a tanto, no? Hace 5 años, por ahí, aproximadamente, Denise Dresser cobraba por una conferencia, una hora, bueno, por lo mejor un poquito más, ¿verdad? 150,000 pesos, ¿no? O sea, realmente que nadie entendía que era tirar el dinero. O sea, hay que plantearlo así, ¿no? Entonces, cualquiera puede tener un concepto del mundo como le gustaría, pero otra cosa es que dejes o pierdas el contacto con la realidad. Realmente el problema, y es a lo que voy, el problema del discutir con la derecha, y se está viendo relativamente, ¿verdad?, en los resultados electorales, pero sobre todo en la reacción de los reaccionarios por el dolor que les han generado los resultados electorales, incluyendo a sus gurúes intelectuales y a gentes como estos que pertenecen a la famosa María Rosa. Y realmente el planteamiento es que no es de una teoría política, si es de una ideología, si tomamos el concepto como realmente se acuñó, de un discurso falso burgués, ¿sí? Podría querer decir teoría de las ideas, pero en realidad, ya lo veremos, no ha funcionado mucho así. Sí es ideológico en realidad porque es un discurso falso de la burguesía, pero en cualquier caso no es teórico, tampoco es estrictamente ideológico porque esa ideología no sirve para nada, sino es psicológico, y allí es en donde tenemos que tener cuidado, porque sí resulta muy eficaz, ¿sí? Estamos hablando del 27% que se la creyeron enterita y votaron por Xóchitl. Quiero creer que muchos de ellos pues lo hicieron así como, ay, pues qué feos son los chairos, pues vamos a votar por gente bonita, pero no soy tan malo. Claro que desde ahí empieza el racismo, ¿no? Pero bueno, una posición más superficial que no aborde el ser enemigo de tu hermano el mexicano, ¿no?, tan seriamente como ellos de hecho lo han planteado, ¿no?, y lo han sostenido. Pero en cualquier caso es demasiada gente la que los ha apoyado. Si lo unimos a el 11% de Movimiento Ciudadano, ya estamos hablando del 37% de los votantes. Es demasiada gente metida en un error.
Ya no hay que andarse por las ramas. Una cosa es que tú tengas otra idea, que sea respetable. Lo que ellos plantearon, con tanta mentira, con tanto ataque, con tanto ofenso, con tanto racismo, no es respetable. Dejémonos de rollos, ¿sí? Y el problema es que pues no vamos a lanzarnos el odio contra el odio, ¿no? Sino que se tiene que resolver con amor, pero claro que no únicamente o no principalmente con un amor de irlos a abrazar y a decirles que los queremos, sino realmente ver cómo los podemos rescatar de ese despropósito. Yo recuerdo que por toda esta situación de la Revolución Bolivariana, debo haberlo ya mencionado en algún video, hubo hace ya años un congreso de psicología en cuanto a la guerra psicológica. Ellos han permanecido allí y ojalá que sigan permaneciendo en este 28 de julio que tienen elecciones, después que las han tenido todo el tiempo para legitimar a fuerza de elección tras elección tras elección, mínimo cuando yo vivía allá unos 3 veces al año. Así es como han legitimado el régimen, y también con el hecho de pelear en todos los ámbitos y todas las pelotas, ¿no? Entonces ellos no andan así como que nosotros decimos, sí, guerra psicológica, sí, así como que, ok, puede ser. No, ellos han peleado todas y cada una de las cosas y por eso hasta ahora, y ojalá que así sigan, van venciendo. Es un problema psicológico. Un psiquiatra de allá, solo recuerdo el nombre, Heriberto, no recuerdo el apellido, decía, allá los fifís son los escuálidos, ¿sí? Decía, están enfermos, es un asunto clínico, no es una ofensa, no es que, no, es un asunto clínico, y desafortunadamente dijo, la mayoría no tienen remedio. Yo quisiera creer, aunque la enfermedad no es precisamente, aunque el odio no es precisamente sano, yo quisiera creer que pudiéramos salvar esta situación, no bajo la línea de una cura clínica, pero sí debe haber gente que se pueda rescatar. ¿Por qué es importante? Porque es una minoría muy considerable que cuando las situaciones no sean favorables pueden encender una problemática social grave. Tienen, por ejemplo, esta mentalidad de que si salen muchos a la calle, como ellos son los que cuentan, como su voto vale por varios votos de los chairos que no somos humanos, entonces ellos, por ejemplo, tienen una reacción, y eso puedo jurárselos que aquí también se da. Si nos juntamos muchos, entonces somos mayoría. O sea, unas pseudoinferencias que todo su planteamiento está viciado, y que en realidad, y lo digo claramente, tenemos que enfrentarlos, no los podemos dejar por allí. Recordemos que no una forma concreta como de entender, que nos parece práctica, es decir, si alguien levanta la cabeza y dice algo, me voy sobre él, y entonces ya denuncio a fulano, a perengano, ¿no? Pero cuando hay equivocados, cuando hay gurúes supuestamente intelectuales que dicen seriamente no entender lo que pasaron en lo que sucedió en las elecciones, cuando hay este tipo de cosas, hay que prácticamente es gente incapaz, pudiéramos pensar que ahí sí estén afectados sus facultades mentales y cosas por el estilo. Si hay eso es porque hay una masa, no la mayor, pero una masa que los apoya, ¿sí? Entonces no va a existir, esos intelectuales algo vendieron, actualmente están ya muy cayendo de esa vigencia, ojalá que ya salgan de todos los presupuestos, incluso de la oligarquía. No merecen estar allí, no dicen de ninguna manera la verdad. Y hay una cosa muy importante, la derecha no se maneja por verdad, pero sí se maneja por eficacia. Y todo esto que se ha hecho ha sido terriblemente ineficaz, porque supuestamente era para ganar las elecciones y ni de lejos las ganaron. Pero en lo que no es ineficaz es en seguir generando el asunto del odio. Entonces, por allí es importante que podamos nosotros rescatar, ¿no? Ver a quién se puede rescatar de esa población, y lo digo absolutamente en serio, ¿sí? Ahora, hay toda una mentalidad muy especial, y ha habido dos planteamientos que han hecho mucho ruido. El de los que dicen que ya no hay que ayudar a la gente con dándole 10 pesitos al del
al viene, etcétera, ¿no? Dando propinas, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay un planteamiento de entrada muy claro, ¿no? La ayuda que dé el gobierno es muchísimo mayor, es constante, segura y se mueve sobre la línea de convertirse o ya ser un derecho, cosa que ellos no pueden entender. Y cuando alguien no puede entender algo así, pues es que está mal, ¿no? O sea, hay que enfrentar eso, ¿no? Y el problema no es que no lo entienda un señor muy privilegiado que vive fuera de la realidad, sino gentes que son mucho más de a pie, que viven dentro de la realidad, pero que se han contagiado de esa enajenación, literalmente, que es enajenarse, es adquirir algo ajeno. Entonces, yo no puedo tener las ideas de Krause, que está forrado de dinero por decir mentiras, cuando soy una persona que trabaja, ¿no? Que pudiera tener una posición razonablemente buena. Me estoy enajenando porque es una idea ajena, ¿no? Un discurso que, como hemos dicho, es mentira, es contrario y es mentira, es ajeno y es contrario, ¿no? Y son cosas diferentes. Primero es mentira, pudiera ser mía, pero no, es ajena, ¿no? Y pudiera ser ajena, no, me es contraria. Y no es contraria nada más contra nosotros, sino contra ellos mismos que los apoyan, que les puedo decir que la derecha, los dirigentes, incluso la oligarquía, tiene un desprecio terrible por sus mismos seguidores y no les tiembla el pulso para hacerles un terrible daño psicológico, ¿no? Entonces por allí está esta situación que es complicada, ¿no? Entonces, por un lado, eso de que no se ayude a la gente, ¿no? Que te ayude Morena, pues sí, si te está ayudando mucho mejor y de manera mucho más sustancial a largo plazo con un concepto de derecho, etcétera. Por otro lado, el que se volvió tristemente célebre porque dejó de darle el trabajo a la señora que le ayudaba en su casa. Y esto, yo les quiero decir una cosa, esto no es nuevo. Esto de no ayudar a la gente del pueblo y a los trabajadores viene desde hace mucho. Por ejemplo, y eso es solo uno de los ejemplos, el sistema de la educación pública que tanto floreció, el sistema de la educación profesional privada que tanto floreció en el neoliberalismo, fue precisamente eso. El hecho, y ese es el modelo incluso del Tecnológico de Monterrey, ¿no? El hecho de yo tengo las empresas, yo tengo además el negocio de la universidad, pero ahí ya traigo a la gente enajenada que va a trabajar en mis mismas empresas y se vuelve autorreferencial, autosuficiente y no requiere del sistema educativo del país. Esto es muy grave, ¿sí? Mientras además se hacía todo lo posible por afectar lo más posible a la educación superior pública. Y mucho se hizo daño en ese sentido. Entonces, ahí ya estaba eso. O sea, no es que tuvieron que votar por Morena, no. Es que ahí ya al egresado de la universidad pública no se le contrataba sin saber si era bueno o malo ni nada, simplemente por ser de una universidad pública. Entonces ellos vienen a decir lo que ya habían estado haciendo. Y no es el único caso, pero es definitivamente un buen ejemplo, ¿no? Luego hay esta situación de que la gente es floja. El neoliberalismo acabó con el emprendimiento, volvió sumamente mal pagado el trabajo, le quitó los derechos a los trabajadores y ha generado además el asunto de ya no solo la opresión por explotación, sino la opresión por exclusión. Y eso es lo que están discutiendo en el Club Bilderberg en relación al transhumanismo, pues cómo se van a deshacer de los empleados humanos. Entonces, realmente es verdaderamente cínico el hecho de decir que la gente no trabaja cuando el concepto que ellos tienen de trabajo es poner a trabajar a los demás, quedarse con su plusvalía. Sí, eso es lo que ellos entienden por trabajar, y cuando la gente busca trabajo no lo encuentra, y cuando lo encuentra en la calle pues viene la pandemia y genera severos problemas a las personas que trabajan en la calle, y la cadena sigue y es terrible, ¿no? Entonces, aquí el planteamiento, ¿sí?, es que este no es un sistema, no tiene nada que ver con el comunismo, no es un sistema neoliberal, pero es un sistema capitalista.
que a mí no es que me guste no me gusta, pero es un sistema capitalista en donde el gobierno controla la economía y por lo tanto a las empresas para que no se pasen de lanzas como acostumbran, ¿sí? Pero no es un sistema comunista ni nada que se le parezca, y esa cosa tan sencilla que no pueden entender y que se ha demostrado que sí puede funcionar sin inflación, llevando a México del lugar 15 al lugar 12 en la economía mundial y del lugar creo que 12 al lugar 9, el 9 sí estoy seguro, como primer exportador mundial, y por lo tanto demostrando que económicamente funciona. ¿Sí? Ya hablaremos de las amenazas estas de la oligarquía internacional en relación a que podamos tener un poder judicial decente, ¿no? Sin embargo, una de las cartas fuertes es que esta economía funciona y tiene un respaldo popular muy grande, en donde falta mucho todavía que hacer a favor de la gente, y sin embargo la gente se ha volcado a favor, ¿sí? Entonces el planteamiento es que tanta gente se deje llevar, ¿no?, por un discurso que es totalmente mentiroso, clasista.